Mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Pues déjame decirle que hoy es el Día Mundial del Sueño y un adulto sano debe dormir de 7 a 9 horas diarias. Eso es lo que recomiendan los científicos. El sueño es rejuvenecedor, restaurativo y esencial, pero dormir demasiado puede tener efectos secundarios como somnolencia diurna. Pues hoy conmemoramos el Día Mundial del Sueño. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la tragedia del desabasto, de un libro que escribió mi querido Javier Tello, analista y asesor de políticas de salud, consultor de salud, experto en comunicación farmacéutica y biotecnológica. Querido Javier, ¿cómo estás? Ethel, qué gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Hemos visto en estas políticas de salud un desabasto importante que han, en especial, lo tengo que decir porque no es la única área en donde ha habido desabasto en estos pequeñitos que necesitan sus medicamentos para el cáncer. ¿Qué está pasando tú que ahora con tu libro que mezclas el sistema de salud más complejo del mundo con esta política de austeridad y hay un gran desconocimiento del tema, así como la necesidad de encontrar recursos de causas especiales como es todas las diferentes líneas de tratamiento y la gente es la que paga las consecuencias, querido Javier? Sí, mira, Ethel, creo que, déjame poner esto en contexto un Por favor. poquito, ¿no? Nosotros comenzamos a vivir, y creo que hoy en día ya hay un consenso completo al respecto, el desabasto más grande de medicamentos e insumos para la salud que haya ocurrido en la historia. Y esto es así muy simple, ¿no? Nuestros amigos que acuden a los servicios de salud pública van a decir, bueno, es que en algún momento siempre han faltado medicamentos, y sí, no lo vamos a negar, teníamos un sistema de salud que, vaya, era terriblemente perfectible. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, que esta escasez de medicamentos que había no pasaba de que te faltara alguna cosa en tu receta y te hacían que regresaras, lo cual es un problema, sí, Sí. pero te hacían que regresaras la semana que entra y te lo daban, o ibas y te peleabas con el subdirector y entonces te daban como 18 cajas de medicinas y no sabías qué hacer con ellas, etcétera, ¿no? La realidad es que desde hace ya más de 2 años y medio, estamos viviendo realmente un desabasto que duele, un desabasto que ha afectado y que ha cambiado la vida tanto de pacientes como de sus familiares, como de Sí. cuidadores y como de profesionales de la salud. Y esto es gravísimo y que tiene un origen además autoinfligido y que no debió de ocurrir. Que todo comienza, Ethel, cuando el gobierno, la nueva administración, decide que, escudados en algo que le llamaron combate a la corrupción, que no era otra cosa más que ir a buscar dinero, a ver en qué contratos quitábamos, a ver de dónde Sí. sacábamos dinero para los ahorros, no era más que eso, decidieron antes que cualquier otra cosa que las compras de toda la federación, de todo el gobierno, se iban a centralizar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significaba, Hacienda se iba a convertir en ese momento, la Oficialía Mayor de Hacienda, en una oficina de compras de todo el gobierno para todo. Y como siempre les he dicho, ¿no? Yo quiero ver que llegues con el secretario de la Defensa a decirle qué tanques de guerra vas a comprar. Te va a decir, No, bueno. ¿y como por qué no? O sea, ¿tú quién eres, no? Lo mismo ocurrió con nuestro sistema de abasto. El sistema de abasto que estaba sustentado en un sistema que se llamaba compra consolidada y que el Instituto Mexicano del Seguro Social había logrado formar por muchas cosas, incluyendo porque era un monopsonio, es decir, un cliente único con una capacidad enorme de poder licitar, y las instituciones, el ISSSTE, las Fuerzas Sí. Armadas, Pemex y muchos estados de la República estaban con ellos. Pues la Secretaría de Hacienda decidió que ellos se iban a hacer cargo y ahí comenzó el problema. ¿Por qué? Porque pusieron a gente que era ignorante del sistema de salud, Sí. no sabían lo que era el sistema de salud, cómo funcionaba, con qué se comía, y que era ignorante del sistema de compras. Entonces dijeron, es comprar. Bueno, hagamos nuestra propia licitación, No, y bueno. en el segundo semestre, justo a la mitad de 2019, quieren hacer por primera vez una licitación y fue un desastre. Y a partir de ahí, Ya, todo ha sí. venido rodando hacia abajo. O sea, entiendo que las compras consolidadas te permiten abaratar los costos por volumen.
¿Es correcto? Así de simple. Entonces, en el momento que tienes una compra y bajas los precios, pues te permite no gastar tanto, si lo puedo llamar así. O sea, a tener ahorros para poderlos direccionar en esos recursos en otras necesidades. Pero hablando de este libro, que es La tragedia del desabasto, cuéntame que tú hiciste un análisis profundo, querido Javier. ¿Cuál es el punto fundamental que viste? Que todo se centralizó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no se le permitió esta toma de decisiones a la Secretaría de Salud Federal. ¿Cuál es el principal problema? Mira, lo que yo resumo muy claramente lo nombro con 3 palabras que curiosamente empiezan con I. A ver. 1, ignorancia, que ya la mencioné. Pusieron a gente ignorante, es el no saber, ¿sí? Pues sí. No entender, Etel, como, vaya, tú lo sabes mejor que muchas personas en México, el sistema de salud más complejo del mundo es el mexicano, ¿sí? Pero por mucho, porque tenemos en el sistema público más de 32 estados, 5 instituciones, subinstituciones, Sí. Aseguradoras, etcétera, ¿no? Bueno, ese sistema de salud complicadísimo no lo conocían, ni conocían eso. Yeah. 2, además de la ignorancia, la incompetencia, porque inmediatamente se hizo cargo del manejo de los recursos una institución novísima, con la cual nos estrenamos el 1 de enero del año de 2020, que es el INSABI. El INSABI, que no saben ni ¿Qué quieren onda? saber, solamente no saben ellos mismos para qué son. Y no saben para qué son porque les dijeron, te vas a hacer cargo de la Secretaría de Salud, y sorpresa, hace 2 semanas que les dijeron, no, ahora vamos a fundar una cosa que se llame IMSS Bienestar. El INSABI, el único proyecto que tiene es apoderarse de los recursos de todo el sector salud de México y distribuirlos. A ver, querido Con Javier, eso, ellos no saben comprar. Eso es lo que quiero que ahondemos en este tema. Me tengo que ir a una pausa rapidísimo, querido Javier Tello, y regresamos con este libro, La tragedia del desabasto. Regresamos, no se vaya. Más de 3 meses puede acarrear consecuencias negativas, tanto para nuestra salud física como mental. Estoy platicando con Javier Tello, analista y asesor de políticas de salud, consultor de salud, experto en comunicación farmacéutica y biotecnología, acerca de su libro, La tragedia del desabasto. Nos estabas comentando, querido Javier, acerca de estas 3 I. 1, ignorancia. 2, incompetencia. Es un tema que no manejaban y que les dijeron, pues ahora vas a hacerte cargo del INSABI, del Instituto de Salud y Bienestar. Pues, ¿qué significa eso, no? No tenían la información, ni la educación, ni los conocimientos para poder hacerlo. Bueno, no la tienen. No, y efectivamente, pero además el querer manejar los recursos a través de esta contratación extraña que hicieron con un organismo que se llama la UNOPS, que es una oficina de proyectos especiales para las Naciones Unidas, y van a decir, oye, ¿qué es la UNOPS? Mira, para que tengan una idea, la UNOPS es un organismo creado, como su nombre lo dice, para proyectos especiales, que es, por ejemplo, llevar medicinas a Ucrania, ¿sí? O ayudar con una hambruna en Etiopía. No está hecha para hacer la compra consolidada más grande del sistema de salud más complicado del mundo, Ethel. La UNOPS tiene en este momento un presupuesto para que pueda gastar de 2021 a 2024 $6,000 millones. ¿Sí? De los cuales se van a llevar de contrato cerca de $180 millones o algo, o 130, millones de dólares, por ejemplo, y no hay una transparencia. Entonces, esto es una incompetencia. Pero lo peor es que la tercera I es a la que yo llamo la ideología. Nada de esto hubiera sucedido si no hubiera tenido la administración una mentalidad de querer derrumbar completamente las cosas. Las instituciones. Y déjame decirte una cosa, se sospechaba y se ha dicho que ha habido corrupción y que este era un sistema terriblemente corrupto y todo, y como lo pongo en el libro, no se trata de negarlo, pero simplemente me encantaría que se pudiera probar. El día de hoy, no hay una persona detenida, no hay un acta judicial, no hay un juicio en contra de nadie. Con la famosa corrupción no pasó nada. Lo único que ocurrió... ¿Perdón? Es que hay desabasto. O sea, lo que ocurrió es que la gente no tiene sus medicinas. Exactamente. ¿Pero qué crees? Que ahora resulta que ahora que ya no hay corrupción,
es cuando 7 de cada 10 compras se están haciendo con adjudicaciones directas y no con un concurso. Sí. Es cuando lo que había de ahorros, que yo no estoy convencido de que en la salud se deba de ahorrar, pero bueno, ellos presumen ahorros desde hace muchos años, ¿sí? Ok, ahora ya no hay ahorros, porque ahora cada institución le compra de manera discrecional, ¿sí? El Seguro Social hará sus concursos porque tiene músculo, pero otras instituciones no. Cada quien compra donde puede, al precio que puede, y en algunos casos a proveedores que son terriblemente oscuros. Caso concreto, la heparina falsificada que compró Pemex allá en el 2020 y que le costó la vida a unos pacientes que estaban en diálisis. Esa no supe, ¿sí? A ver, me acuerdo de los ventiladores, ¿no? Eso sí me acuerdo. De cuando empezó la pandemia, que se vendieron unos ventiladores, pero lo de la heparina, ¿cómo fue? O sea, ¿fallecieron pacientes por una heparina así pirata? Sí, días antes de que comenzara la pandemia, en el mes de febrero del año 2020, hubo un caso que se reportó en un hospital de Pemex en Villahermosa, en donde algunos pacientes empezaron a presentar septicemia, y esto se trazó hasta que dijeron, bueno, es que es la heparina, y la heparina venía en malas condiciones y bla, 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 y no. Lo que pasa es que le compraron a un proveedor, quién sabe quién es, porque ya no se habló mal de esto, le compraron heparina falsificada ve tú a saber qué cochinada les inyectaron, que les produjo septicemia y pacientes murieron. El problema es que justo en ese momento comenzó la pandemia y ya no se le pudo dar trazabilidad. Pero esas son las consecuencias, como pongo en el libro, cuando haces las cosas mal y mal planeadas, pues al final la gente muere, ¿no? Y quiero poner yo un ejemplo muy, muy curioso que es con el que yo repito mucho en el libro, Ethel. El caso de la corrupción. Si había algo que había que corregir, se corregía, pero no derrumbas todo. Y el ejemplo que yo pongo y que tú me vas a entender muy bien es el siguiente. Cuando yo le quiero cambiar el corazón a un paciente, porque tiene un corazón enfermo, voy a hacer un trasplante de corazón, conecto al paciente a un soporte vital que lo mantiene vivo en lo que le quito el corazón y le pongo el nuevo. En este caso, mi ejemplo es, quisieron hacer un trasplante de corazón sin tener siquiera un donador. Sin tener un donador. No, bueno. O sea, ¿sí? Y sin pensar en toda esta estrategia del soporte vital, de tener ahí al ladito el otro corazón para reemplazarlo inmediatamente. Simplemente le quitaron el corazón y voy a esperar a que haya un donador. Eso es lo que pasó. Y vamos a esperar que haya un milagro. Yo creo que es lo que están esperando, ¿sí? Y vaya, mira, Ethel, yo escribí el libro con 3 propósitos. El primero era aclararle a la gente de qué se trata el desabasto. Tener realmente un discurso que vaya en contra del discurso oficial de que esto es una cuestión de mafias y de corrupciones y todo. Bueno, qué bueno, pero ya van a cumplir 3 años y no se ha corregido. Pero también yo quería darle voz a los pacientes. En el libro van a encontrar historias humanas, van a encontrar historias de gente real que sufre, pacientes, familiares. Y algo muy importante es que yo quería darle voz a mis colegas, a los profesionales de la salud. Que hacen milagros. Hay historias exacto. Imagínate que eres un médico que te tienen contra la espada y la pared, que tú quisieras darle el mejor tratamiento posible a un paciente, y no tienes que tienes pacientes frustrados, angustiados porque su vida peligra, y además de que no tienes medicamentos, ahora con las nuevas reglas, te prohíben que les des una receta para que compren ellos las cosas en la calle. Estamos realmente... o sea, no pueden comprar la gente, o sea, decir, no tengo el medicamento aquí en esta institución pública. ¿No te puedo dar una receta para que tú la compres fuera? No, porque con los cambios, con el ajuste que se hizo a la Constitución, al artículo 4, además de que hay un derecho a la salud por obligatoriedad, ahora toda la salud debe de ser gratuita, entre comillas, ¿sí? Pero eso si no tienes para darme, ¿qué hago? Espero a qué. Si un médico te da una receta en una institución pública para que tú la compres, ese médico puede ser sujeto a una sanción. Porque lo que hacen es evidenciar que evidenciar que existe un faltante, pero no hay un remedio para ello. Entonces tú recuerdas que antes las instituciones de salud, las estatales o las federales, tenían cuotas de recuperación. Que era con lo que, bueno, pues a cada quien le cobraban, lo que podías, según un estudio. Lo que podías, y tenías un estudio socioeconómico, efectivamente, y tenías una cuota de recuperación. Hoy está prohibido cobrar cuotas de recuperación
Hoy está prohibido aceptar donativos y está prohibido que el paciente vaya a la farmacia a comprar sus cosas. No, no, Entonces, no. ni hay medicamentos por dentro, Pero tampoco puedo pero comprarlos. tampoco, efectivamente. A ver, dime una cosa, porque lo más sonado, querido Javier, es el tema de estos niños, ¿no? Con cáncer. Claro, Es claro. como lo más sonado, pero me imagino que esto no nada más es en esta línea de tratamiento. En México hay una alta población con pacientes con diabetes. Tampoco tienen sus ¿Es medicamentos, o correcto? sea, diabetes, hipertensión, que ya es difícil en nuestra población, que no tenemos esta cultura de la medicina preventiva, pero ahora imagínate que tampoco puedes adherirte a un tratamiento porque simplemente no tienes el medicamento. Javier, amigos, voy rapidísimo a una pausa y regresamos contigo y volvemos con usted. Enseguida lo más importante, Hable de México. Estoy platicando con Javier Tello acerca de su libro La tragedia del desabasto. Antes de continuar, Javier, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Qué editorial es para que la gente pueda adquirirlo y ver realmente este análisis que hiciste tan importante para entender cómo funciona pues podríamos decir, sistema de salud el más complejo como el de México? Gracias, Ethel. La tragedia del desabasto se encuentra a la venta en todas partes. Lo pueden encontrar evidentemente en Amazon, lo pueden encontrar en Gandhi, en El Péndulo, en todos estos lugares. Y ya se encuentra también en audiolibro. Entonces, bueno, ahí en la página de Planeta pueden encontrar, o en Facebook, lo tenemos en Facebook, pueden encontrar la página de La tragedia del desabasto y ahí viene las ligas para que puedan adquirirlo. Está en todas las librerías grandes. En Se físico. encuentra en Amazon, se encuentra, sí, y también se encuentra en audiolibro en las plataformas que comercializan ese formato. La tragedia del desabasto lo puede también buscar en Facebook y en todas las redes. Nos estabas comentando, Javier, acerca de la línea, que la más sonada, porque pues obviamente no quieres afectar a estos pequeñitos, es lo de los pequeños con cáncer, pero hay otras líneas que también han sido afectadas y también tienen desabasto por todo esto que nos comentaste, que es importante que se sepa, ¿no? Efectivamente, mira, a nosotros nos duele muchísimo, evidentemente, que todos los pacientes no tengan medicamento, pero duele mucho ver a los pacientes pediátricos, a los niños con cáncer, por dos razones. Número uno, porque son los más pequeños y están sufriendo, obvio, pero número dos, porque ellos tienen medicamentos complicados, no tienen para dónde hacerse. O compran esos, que no tienen dinero para comprarlos, ¿sí? O no tienen nada. En el caso de los otros pacientes, no es que sea peor, no son competencias, pero es lo que no vemos. Porque si mi tía no tiene su medicamento para la presión arterial, ¿sabes qué hace, Ethel? Va y se lo compra. Y se lo va a comprar en la farmacia de la esquina. Esto ya de por sí es un vicio. Porque si bien México es el país de la organización de la OCDE que tiene el gasto de bolsillo más grande, aquí estamos haciendo que una paciente que está pagando su seguro social tenga que pagar doble porque ahora tiene que comprar la medicina. Y mi tía no se va a quejar, pues porque total, compra la medicina genérica en la farmacia de la esquina. Pero ¿qué hacemos con una paciente como la que está en el libro, escrita una historia de una paciente con diabetes? Perdón, comprar insulina no es barato. Comprar insulina es complicadísimo, ¿sí? Y sin insulina los pacientes se mueren. Entonces, sí es muy complicado porque son las historias que no sabemos. Que no se dicen. Es una tragedia y creo que todos tenemos que apoyar a los padres de estos niños con cáncer, pero hay que entender que detrás de ellos hay pacientes con enfermedades crónicas que no pueden tener acceso a medicamentos. Hay pacientes que tienen que estar difiriendo cirugías porque no hay material para operarlos, ¿sí? Porque no hay grapas, porque no hay suturas, porque no hay material de osteosíntesis. Y no lo puedes llevar tú. Pero no lo puedes llevar tú, ¿sí? O, como también pongo en el libro, pues lo llevan debajo de la mesa, o sea, ni modo. Y hay médicos que se están jugando la chamba para poder beneficiar a sus pacientes. Brevemente, querido Javier, porque ya nos vamos, ¿qué tú, como analista de salud, experto en comunicación, qué faltaría? ¿Cuál sería el siguiente paso para mejorar esta situación? Mira, qué bueno que me lo dices, porque toda la gente me ha preguntado, oye, ¿tenemos que entonces rápidamente volver a donde estábamos? No lo sé. No lo sé porque tampoco es el sistema que quisiéramos. Hay una cosa que yo dejo clara en el libro y que es que el sistema ya estaba agotado.
Sí. Esto falló precisamente porque era un sistema tan complicado y tan endeble que le quitaron un alfiler y se vino todo abajo. Creo que necesitamos, independientemente de una medida de emergencia una reestructura para corregir esto, necesitamos pensar en el futuro. Efectivamente, necesitamos otro sistema, pensar de otra manera. Y no quiero hacerles spoiler del libro, pero ¿por qué no pensar en un sistema que piense en el paciente? Hoy en día, el hecho de que tu tía con una úlcera en la pierna se tenga que ir a formar a una clínica para que le cierren la ventana y le digan que no hay, pero no puede encontrar medicamento en otra clínica y en otra farmacia porque no le toca, creo, y que tenga que recorrer 10 kilómetros para ir a dos, es absurdo. Estamos en la tercera década del siglo XXI, hay que pensar en el paciente. Y yo te voy a decir, hacemos para que un paciente reciba las cosas en su casa? Claro, pero para irnos, Javier, yo creo que no debemos de inventar el hilo negro. Entiendo que debemos de tropicalizar, pero hay otros países donde tienen un sistema que funciona perfectamente, traerlo, ver cómo lo tropicalizamos para esta sociedad, para estos recursos y, bueno, ayudar a esta gente que tanto lo necesita. Estamos hablando de La tragedia del desabasto de Javier Tello en Editorial Planeta. Por favor, vamos a ver cómo podemos apoyar y con esta información tan interesante. Querido Javier, un placer. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.